Bien, el efecto invernadero. Bueno, resulta que el efecto invernadero ya casi no se habla de él, pero claro, ahora que se habla tanto del cambio climático, algo que nos lleva a ningún sitio, que el clima siempre ha estado cambiando, desde que se creó la atmósfera en el planeta, y que al clima le afectan una infinidad de variables que además estas están en continuo cambio, por algo son variables, y que además los cambios de unas afectan a las otras, lo cual es complejísimo. Si bien las trayectorias de los tres cuerpos, en el espacio para definir sus órbitas, sus trayectorias, es un cálculo complicadísimo, ¿no? Que hay que meterse en matemáticas diferenciales para poder resolverlo. Imaginaos resolver algo tan complejo y con tantas variables como es el cambio climático. Pero bueno, la climatología en general a nivel micro, por ejemplo, ¿no? en lo que es escalas temporales breves, cortitas, no escalas temporales de lo que es la evolución del planeta, que estamos hablando de miles y millones de años, sino en esta otra escala es más complejísimo aún, ¿no? O sea que es algo muy difícil. Pero llevamos bastante tiempo diciendo de que había un calentamiento global que es todo el planeta. Y lo excusaban principalmente a la intervención humana emitiendo gases de efecto invernadero. Bien, calentamiento global, gases de efecto invernadero, bueno, así como ahora ya parece que dicen tanto lo del calentamiento global, no sé si es que igual se le están cayendo los cálculos. La cuestión es que además que digan de que es por el ser humano, por la gran influencia que tiene su emisión ahora de repente en esta fracción tan corta de tiempo, de nuestra industrialización, de gases de efecto invernadero, sea la causa, que es los gases de efecto invernadero, cual metano, el CO2, ¿cuáles son? Yo creo, para mí se parece más a un efecto de invernadero, para mí se parece más, que tampoco lo es en absoluto, las nubes, el concepto de las nubes. Pero bueno, las nubes suelen ser de agua, evidentemente, pero el CO2, bueno, voy a decir que es un invernadero. ¿Y cuál es el efecto invernadero, no? Por lo tanto, esto es un invernadero, Entonces, este cacharrito, este invernadero tiene la característica, es transparente su envoltorio y está cerrado, completamente cerrado. Luego no hay intercambio de aire de afuera hacia adentro. Sistema cerrado en el cual la única intervención de afuera es el contacto con su caparazón, ¿no? Bien de plástico o bien de cristal, algo translúcido, sobre todo transparente a ser posible, y si no, translúcido. ¿Cuál es la peculiaridad? Bueno, pues cuando sale el sol, pega, la gran mayoría de las ondas electromagnéticas pasan al interior del invernadero. Apenas se calienta el plástico debido a que la mayoría pasan. Dentro chocan con los cuerpos que hay dentro. Si hay mucha clorofila, si hay mucha planta, pues parte se transforma en energía química de la energía electromagnética y otra parte en temperatura también de la planta. Y el resto de cuerpos de dentro, incluso las estructuras de metal que sostienen el invernadero o del material que sea, y la tierra y demás, se calientan. O sea, se transforma en energía electromagnética en energía térmica de máxima entropía. Bien. La cuestión es que esto, lo que ocurre dentro, y por el intercambio que hay, y chocando el aire y demás, porque el aire también apenas, pero algo, también se calienta debido al mismo fenómeno, pero sobre todo al chocar con las partes sólidas calientes, el aire se calienta también. Y se crea un clima más caliente que el de afuera. Se pierde, al chocar el aire de afuera con la superficie del invernadero, se pierde temperatura porque la de dentro es más caliente. Entonces la superficie del invernadero está más caliente que el aire de afuera. Cuanto más va ocurriendo el fenómeno y pasan las horas,
más va subiendo la temperatura de dentro y por lo tanto el salto de temperatura de dentro a afuera es mayor y por tanto más rápidamente se escapa el aire, o sea, el aire, la temperatura de dentro hacia afuera por el contacto del aire con la superficie del invernadero. Bien, esto llega a un límite en el cual ya la parte de dentro, o sea, la transformación de la luz dentro en temperatura lo hace en una cantidad igual a la cantidad de aire debido al salto de temperatura fuera de adentro, la cantidad de aire, perdón, no, de temperatura que se pierde por la superficie del invernadero. Entonces ya llegamos a esa temperatura máxima estable, que es bastante mayor que la de afuera. Eso es el efecto invernadero y por eso dentro se calienta respecto a lo que es el resto. El efecto invernadero solamente puede ocurrir como una zona local con unas condiciones especiales, no como un todo. Claro, si resulta que hablamos de un calentamiento global, o sea, del planeta, y que sea por emisión de gases con efecto invernadero, o sea, que provocan ese efecto invernadero, pues me tendría que explicar a mí cómo esos gases provocan el efecto invernadero a nivel global en el planeta. El planeta es un sistema cuasi cerrado. Cuando caen meteoritos o alguna cosa así, es la influencia de la Luna, las mareas, rozamiento, tensiones también dentro de la temperatura de las partes sólidas, y el Sol también en su gravedad mínimamente y otros planetas, y sobre todo los rayos de luz. Es un sistema casi cerrado. Esto es más o menos estable, excepto que haya más o menos manchas solares o cualquier cambio que pueda haber en el Sol, pues es más o menos estable. Estamos hablando en la escala temporal nuestra, ¿no? Para un humano, ¿no? Y la salida, cuando está despejado, la salida de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, infrarrojo en adelante, que salen a la estratosfera, también es otra cosa a tener en cuenta. Son las principales intervenciones externas del sistema. Entonces, dentro del sistema, que tenga más o menos temperatura es una cosa más o menos estable. Si hablamos aquí de un efecto invernadero, ¿cómo lo interpretamos? Del todo, ¿qué sería? Por ejemplo, que la parte de abajo de la atmósfera tuviera los gases más pesados, y que no tendrían conexión o no se revolverían, no se mezclarían con los gases de arriba y que por lo tanto abajo, debido a que el gas es más pesado, para la temperatura no es otra cosa que el movimiento de las partículas. El movimiento se refiere a los cambios de estados inerciales, las aceleraciones, los cambios de velocidad y dirección y sentido. Todos esos cambios llevan un momento y hay que cambiarle el momento, que es eso, es la velocidad por la masa, ¿no? Esos cambios requieren más energía, esos cambios, esas aceleraciones, cuanta más masa tiene el cuerpo. Entonces los gases de más masa, para la misma temperatura, han absorbido más energía, han necesitado más energía, tienen por lo tanto más poder calórico, tienen más calorías, ¿no? Y ese poder calórico interfiere, no provocan que haya más temperatura, pero sí que la notas más. Cuando hay una humedad ambiente muy alta, tú te vas a una zona caliente y con una humedad ambiente muy alta, notas mucho más la temperatura. La notas mucho más, sin embargo, si te vas a una zona, subes hacia arriba, hacia el monte, a una zona que con la misma temperatura lo notas muchísimo menos, lo llevas mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tienes tanta densidad de partículas como son las partículas de agua que hay en la humedad ambiente. No tienes tanta densidad de partículas que te estén golpeando y transmitiéndote la temperatura. Se nota, ¿no? Cuando estamos hablando de la misma temperatura. Pues ese sería un efecto. No por subida, no por calentamiento, por subida de temperatura, sino por sensación térmica, ¿no? Pero es que esto es una teoría que no va a ningún sitio porque es que no ocurre esto así. Aparte de que, hablando de efecto invernadero
Y hablando de gases pues el CO2, que es al que le atribuyen todos los males, resulta que tenemos una parte ridícula en el planeta de CO2. Pues es el 0,015 o el 0,03, o algo así, ridícula. El planeta, por lo que se ha analizado en estratos de tierra que se han levantado y tal, de millones de años atrás, pues lo que ha tenido incluso un máximo, yo creo que un 0,5% de concentración de CO2, o sea, ridícula. Y era precisamente cuando más vegetación tenía el planeta y más vida tenía, ¿no? Pero bien, la cuestión es que la manera que puede afectar el CO2 la veo ridícula para esto, para lo que es este tipo de sensación térmica, ¿no? Pero es que además resulta de que tampoco se va a quedar posando la parte de abajo para que te afecte, porque todo esto tiene muchos movimientos. Hay corrientes marinas que cambian las temperaturas de un sitio a otro y las mezclan. Hay vientos, hay continuos movimientos de anticiclones, borracas, etcétera, altas, bajas presiones, demás. El planeta está girando, tan pronto es de día como que es de noche, suben, bajan las temperaturas y hay movimientos de aire en todos los sentidos, todos los sentidos. Esto es algo siempre ocurre. Entonces, esta dinámica que lleva el clima hace que no pueda haber una situación de reposo de ninguna de los gases más pesados respecto a los ligeros. Sí, la hay a grosso modo, pero no de esta manera para que pueda afectar así, que tampoco aún así sería un efecto invernadero. O sea, que yo no encuentro el efecto invernadero por ningún lado para hablar de un calentamiento global. No lo encuentro por ningún lado. Así que si alguien lo sabe, que me lo explique. Hay otra cosa peculiar que no se habla, pero que creo yo que afecta mucho más, es el agua. Hay muchísima más cantidad de agua en el planeta y el agua tiene tres estados. El sólido, cuánta cantidad de agua hay en estado sólido, en los polos, etcétera, y lo que influye en el clima. Cuánta cantidad de agua hay en estado líquido, sobre todo respecto a la cantidad de agua y cómo está distribuida en el planeta, en las partes más frías o en las otras, y sobre todo respecto a cuánta cantidad de agua queda en estado gaseoso. La que esté en estado gaseoso afecta mucho más, por ejemplo, a este efecto que he dado de la sensación térmica, y si está en estado de nube, o sea, micropartículas o gotas, microgotas, ¿no?, de agua arriba, flotando, por así decirlo, pues eso crea una sensación, en las zonas que esté, una sensación, no de efecto invernadero, sino de suavizar el clima, lo suaviza. Cuando llegan las noches, no escapa las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, los infrarrojos y demás, a la estratosfera. Con lo cual, no se enfría esta zona tanto. Se enfría mucho menos y no llega, por ejemplo, en zonas que tendría que las estaría despejado, pues no llega a helar a la madrugada, se sigue nublado. Pero de día tampoco entran los rayos de luz, o entran en bastante menos cantidad, por lo tanto calientan bastante menos también esta zona. O sea, se crea más suave el clima. Y sin embargo, en las zonas que no lo hay, que no hay nubes, pues por la noche escapan y se puede llegar a heladas, pero luego viene de día, ya avanzado el día, resulta que tienes una temperatura cojonuda, ¿no? Porque también entra el sol y calienta la zona. Esto, para mí, esta influencia de esto, y ya podemos hablar también de la nieve, si está en un sitio o en otro, lo que influye en las corrientes marinas y luego en los vientos, etcétera, etcétera. Todo el agua influye bestialmente más en todo esto. Ya hablamos del CO2. Pero bueno, que alguien me explique en qué influye en todo esto el efecto invernadero. Un saludo.